a veces llegamos a la instancia de tener peleas porque no nos alcanza, por la economía. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cuál es el primer paso para ordenar la economía en una familia? Siempre digo que hay que dejar de preguntarse a dónde se fue el dinero y hay que empezar a decirle a dónde tiene que ir. Si usted tiene deudas, si está escaseando su trabajo, si no tiene empleo, queremos orar por su economía. Por eso quiero que me deje ya mismo en los comentarios su pedido de oración. Muy bienvenidos a todos, estamos en una nueva emisión de Scroll. ¿Cómo estás, Vicky? Muy bien, gracias ¿Todo a bien? Dios, por supuesto. Sí, ¿qué tema tenemos hoy? Hoy tenemos tremendo, Sí. tremendo porque nos ha pasado más de una vez que abrimos la aplicación del banco o nos fijamos en nuestras billeteras virtuales que, digamos, están en cero o con muy poco saldo. ¿Y qué Claro. pasó? La pregunta, Claro. ¿a dónde se fue el dinero? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Se ¿Qué fumó? hice? ¿En qué me la gasté? ¿En qué me la gasté? Claro, porque bueno, este es el tema que hemos elegido para hablar con usted. Seguramente usted también le habrá pasado este episodio que acabamos de contar. ¿Te pasó a vos? Por supuesto que ¿Te sí. pasó? Sí. Y vos sabés que hay maneras de que eso no pase, porque ¿qué pasa cuando eso sucede? Que empieza un malestar, un nudo en la panza, ay, pero no está, hay como una sensación de pérdida, ¿no? Seguro. Porque, bueno, yo creía que esa acumulación de cero iba a estar en mi aplicación y ya no está. Hay menos ceros, hay menos cifras y hay muchas ganas de comprar, porque eso siempre pasa, eso nunca escasea. Las Exacto. ganas, Eso es verdad. Claro. Queremos gastar más de lo que Claro. nos ingresa. Pero bueno, vos sabés que ordenando esa área, nosotros vamos a ganar dos bienes que hoy por hoy también en nuestra era escasean, que es el tiempo y es la tranquilidad. Ujú. ¿No? Porque cuántas veces, por ejemplo, ¿por qué el tiempo? ¿Cuántas veces, por ejemplo, una deuda o un pago en lo cual estamos demasiado ajustados nos quitó el sueño? Entonces ya ahí es como que empezamos eso es un daño colateral que se produce también en algunas otras áreas. Ujú. Tiempo y tranquilidad, nos roba la paz, no podemos dormir, estamos inquietos, estamos irritables. ¿Pero por qué? Porque, bueno, hay un problema, ¿no? Un pago que realizar, una deuda que saldar y también están los imprevistos, porque a veces uno dice, pero si estoy intentando hacer todo bien, estoy anotando mis gastos. Algunos descansan en el hecho de que anotan sus gastos. Claro. Pero hoy vamos a ver otra arista de este tema que tiene que ver con el presupuesto. El presupuesto no es anotar en una planilla de Excel lo que usted gastó, sino lo que va a gastar. Por eso tiene esta preposición Claro, de presupuesto. ser previsibles, exacto. Claro, es antes. Y algunos consideran esto como que es restrictivo y no, para nada. El tener un presupuesto nos da libertad, es asignarle un rol, o sea, un destino a mi dinero. Eso es el presupuesto. Claro, tiene que ver con eso de cumplir ese objetivo. Claro, claro. Por eso es una conducta muy sana, un hábito muy sano, que ese presupuesto tenga inclusive una etiqueta, tenga un nombre. Usted a la hora, ¿cómo está organizada su economía? ¿Está organizada? Sería ¿Está la organizada? pregunta. Bueno, esto es un tema interesante porque tal vez para algunos piensen que no, pero yo lo tengo organizado. Yo, como te dije, tengo todo anotadito. Bien, pero ¿qué pasa cuando llega fin de mes? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Llegamos? ¿No llegamos? Bueno, si no llegamos es porque algún descontrol hubo, algo no estuvo tan prolijito, algo no estuvo tan ordenado. Entonces a veces decimos, ay, pero ¿qué querés si el país? ¿Pero qué querés si Ahí está. los precios aumentan y bueno, yo no alcanzo? Bueno, pero para eso está el presupuesto. Exacto, exacto. Bueno, lo que hoy te vine a traer también Sí. es un aporte acerca, no es casual que en estas últimas semanas, y ya diría que hace bastante tiempo, Argentina está dentro de un contexto difícil. Teníamos una plaquita para mostrar también con Sí. nuestros amigos. La verdad es que hoy estamos hablando de números que han crecido
exponencialmente, estamos hablando de un 7,5% de personas que están desocupadas. Esto equivale a 1.688.000 personas que hoy se encuentran desempleadas. Pero también un informe de la Universidad de Buenos Aires, junto con consultoras privadas, nos dicen que 6 de cada 10 hogares argentinos tienen deudas. Y en estas últimas semanas también una noticia que fue agenda es en cuanto a la morosidad que existe en las tarjetas de crédito. Estamos hablando de que en relación al año pasado, 2025, a este año el número saltó del 2% al 11%. Tremendo. Y esa morosidad en las tarjetas de crédito también se ve reflejada en los préstamos personales, que ha escalado a un 13,2%. Estos son números que, según las consultoras y los informes estadísticos en Argentina, estamos hablando de números que nunca se vieron. Números que han alcanzado una escala importante, creo que la más alta en los últimos años, y que también se destaca, obviamente, como ahí vemos en la placa, la baja inflación, la baja fue alrededor de un 8% menos, ¿sí? Y este año, 2026, estamos hablando de un 3,4%, pero en realidad la baja inflación también tiene que haber cierto sentido, porque advierte que el consumo interno, a pesar de todo esto, no reacciona. Este es el contexto que vivimos hoy. Ahora, la pregunta es que cuando nosotros hablamos de estos temas, es muy factible escuchar este comentario. ¿Y qué querés? Si en el país que yo estoy viviendo no me deja, no me alcanza. Es como que siempre, como vos, Mari, lo decías, le estamos echando la culpa. Entonces la pregunta es, ¿se puede ser ordenado y que el dinero te rinda a pesar de este contexto difícil? Claro, mira, quiero compartirte un texto en la Biblia que nos ayuda un poco porque creo que a veces tiene que ver con hábitos saludables para una economía saludable. Y, por ejemplo, nos dice en Proverbios capítulo 21, versículo 5, dice, los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Fíjate que hay una palabra muy importante, dice diligente. ¿Y qué es el diligente? Aquel que es previsor, aquel que, no está deprisa, no se apresura, es sentarse a pensar, es ordenar, es armar un presupuesto. Es saber decir que no también. Es saber decir que no. A ciertas cosas. Vos sabés que hoy en día se habla mucho de la libertad financiera y a veces uno se pregunta, ¿y qué quiere decir libertad financiera? Algunos creen que tener libertad financiera es decir, bueno, puedo tener para comprarme de todo. Tiene que ver con la acumulación, pero justamente es todo lo contrario. Libertad financiera es tener la posibilidad de elegir, y de elegir viviendo en paz, viviendo en tranquilidad y llegando a cubrir todos los gastos sin tener que, digamos, estar sin esa libertad, ¿no? Uh-huh. Porque la falta de libertad, cuando uno ya tiene la carga de una deuda, de un importe importante, lo que pasa es que nos quita claridad también para decidir. Claro. Y poder tener libertad tiene que ver con eso. Se asemeja más a una escultura. ¿Viste la escultura? Para llegar a un buen resultado, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar lo que sobra. No tiene que ver con una acumulación. Al contrario, tiene que ver con sacar lo que sobra. Seguramente si usted... Claro, lo que pasa es que acostumbramos a justificarnos, ¿no? Exacto. Esto lo necesito. Esto lo necesito. ¿Realmente lo necesitas? Claro. A veces también las cosas que necesitamos tienen más que ver con el poder encajar en un grupo que una necesidad real. Mira, te cuento algo. Viste que están los lavavajillas. Sí. ¿No? Y bueno, y muchos se compran lavavajillas. Claro, en una familia grande, una familia de muchos miembros, tal vez amerita que uno tenga un lavavajillas. Tal vez, digo. No está de más. Ahorra tiempo. Si están las posibilidades, se puede comprar. Ahora, por ejemplo, en mi caso, vivo con mi esposo, nada más, con tu padre, y somos dos. Un lavavajilla para 2 platos, que a veces es en realidad uno, porque a veces no coincidimos en los momentos del almuerzo o cena. Entonces,
no amerita demasiado. Entonces, claro, una persona me insistía, pero ¿por qué no te...? Y yo no le encontraba razón por la cual tenía que ir, pero me va a ocupar lugar innecesariamente. Pero, claro, a veces, no, pero está de moda, pero ojo, está la oferta. Vos hablabas de las tarjetas. Ah, sí, ese es otro tema, Claro. claro. Y, a ver, hay un montón de publicidades Sí. engañosas, ¿no? Porque, por ejemplo, está la mega promo, últimos cupos, últimos en caso de los cursos, o por ejemplo... El marketing, el lenguaje persuasivo. Claro. Bueno, vivimos en un mundo, en una cultura muy consumista, donde todo está planteado en términos de comprar y vender. Claro. Es así, pero qué bueno lo que recién compartías, porque en la Biblia hay un montón de principios bíblicos respecto a cómo nosotros debemos ser ordenados y ser buenos administradores de nuestros ingresos, del dinero. Exactamente, exactamente. Y como te decía anteriormente, que tu dinero, ¿qué es armar un presupuesto? Que tu dinero tenga etiquetas también, por ejemplo. Vos predestinás ese dinero a, bueno, esto es para el alquiler, esto para los gastos del supermercado, esto para... Cuando vos le asignás un destino a ese dinero, es mucho menos probable que tengas después el dolor de cabeza de no saber a dónde fue. Porque te va a doler más después cambiarle el destino a ese dinero, que porque, por ejemplo, vos decís, bueno, esto lo tengo para el alquiler, ¿no? Bueno, pero resulta que abriste una aplicación y vino el saco de tu vida, que sin ese saco vos no podés vivir prácticamente porque te quita el sueño el saco, ¿no? El abrigo. Sí podés vivir, pero ya ahí recortaste algo que estaba destinado para otra cosa, para algo que no tenías que haber comprado en ese momento al menos. Después la trampa de las cuotas, 10 cuotas. ¿Qué pasa con el tema de las cuotas? Y a ver si vos estás de acuerdo conmigo en este aspecto. Nosotros estamos acostumbrados, inclusive en nuestro cerebro, vos fíjate que si nos remontamos a tiempos atrás, el hombre, digamos, consumía para sobrevivir. O sea, lo inmediato, lo que me gratificaba, no la recompensa, lo que me gratificaba, lo que me gusta. Acá entra el término me gusta, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Con las cuotas pasa eso. Nosotros, digamos, a ver, imaginemos esto. Somos el yo del presente y hay un yo del futuro, ¿no? Nosotros le decimos al yo del presente, compra esto. Que lo pague el yo del futuro. Y el yo del futuro pues se agarra la cabeza diciendo, ¿qué hiciste? ¿En dónde me metí? ¿En dónde me metí? Entonces ahí comienza el arrepentimiento. ¿Sabes que estadísticamente hay un censo que se hizo que la mayoría de los jóvenes están arrepentidos de compras que hicieron de manera impulsiva? Ajá. ¿No? ¿Usted cómo está manejando su economía? ¿De manera impulsiva? ¿Lo está planificando? ¿Está armando un presupuesto? ¿Está con deudas? No queremos señalarle si usted ha, digamos, hecho compras innecesarias, compras impulsivas, si no ha sido precavido para armar un presupuesto. Fíjate que en la escuela nos enseñan la fotosíntesis, el universo, los planetas, pero muy poco de educación financiera. En algunas sí, por eso, ¿no? En algunas sí, pero también tiene que ver con esto, ¿no? No estamos diciendo no compres cosas innecesarias, no hagas esos viajes, porque uno dice, oh, pero yo me merezco, yo me la paso trabajando, claro. y esos viajes me quiero dar el gusto. Sino que se puede aprender a ser ordenado y hacer que todas esas cuestiones se ordenen y que vos puedas también aún disfrutar de eso que ingresa, ¿no? Me encanta, yo creo que hoy vamos a hablar mucho de esto y creo que le estamos proponiendo a las personas, pero también uno aprende un montón. Aprende un montón y vamos a seguir aprendiendo más porque hoy en la entrevista tenemos el lujo de poder tener con nosotros a el pastor Daniel González. Él es conferencista, él es escritor y también asesora a muchísimas iglesias y empresas respecto de las finanzas. Es muy interesante poder escucharlo, hoy lo vamos a tener en breve nomás en este programa. Le recomiendo que usted esté muy atento, que tome nota de los principios que nos va a enseñar, pero además también, si usted tiene un pedido de oración y atención, porque esto nos interesa muchísimo, si usted tiene deudas,
si está escaseando su trabajo, si no tiene empleo. Queremos orar por su economía, porque sabe que en la palabra de Dios hay salida para esas deudas que hoy no le dejan dormir. Usted puede tener paz en este día, porque podemos entregarle esa carga al Señor y Él nos va a ayudar, Él nos sustentará. ¿Sí? Es importantísimo este principio, orar. Y nosotros sabemos que esta herramienta funciona y funciona muy bien, la oración. No es todo, se comienza orando y después, por supuesto, hay decisiones que usted tendrá que tomar, pero vamos a orar, ¿sí? Por eso quiero que me deje ya mismo en los comentarios su pedido de oración. Necesito oración por mi economía. Si usted lo quiere describir, lo describe. Si no lo quiere describir, no hay problema, pero pida oración, porque queremos comprometernos con usted a orar por su necesidad. Y usted va a ver la gloria de Dios. Usted va a ver que esa respuesta llega a su economía y su hogar va a ser transformado. Aprenda estos principios, póngalo por obras y pida oración. Vamos a seguir, vamos a las encuestas, vamos al reel también. ¿Vamos al anticipo, te parece? Dale, estoy preparada. Muy buenas noches a toda la audiencia de Canal Luz. Les mandamos un saludo muy grande y bueno, los invitamos a sumarse al chat interactivo de YouTube y también a compartir el programa no solamente en los estados de WhatsApp y de Instagram, sino también compartirlo con todos sus contactos e invitarlos a que se contacten al 341-643-9736, donde también no solo es nuestro número de WhatsApp, sino que también vamos a estar dejándole un regalito especial para ustedes, para compartir junto con la familia, que son algunas preguntas interactivas acerca de los programas que vamos teniendo a lo largo del año. Así que los invitamos a que ustedes también sean parte. Síganos en @scroll.ok y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de WhatsApp y de mandarnos un mensajito. Y como nos decía Mari hace unos minutos atrás, dejarnos su pedido de oración. Queremos orar por usted. Pero en el día de hoy queremos hablar acerca de la importancia de las finanzas. Como hoy también el consumismo, la publicidad, el marketing, cada una de esas ramas se van interlazando y van creando un árbol de consumo. Para eso te traemos distintas propuestas, preguntas que no solo la vas a encontrar acá en YouTube, sino también en nuestro Instagram, que van a estar apareciendo ahora en pantalla. Una de ellas es: ¿sabes en qué se va el dinero cada mes? Sí, lo tengo claro, no tengo idea. Vamos pasando a la siguiente placa. Dice: cuando no te alcanza, ¿pensás que es la economía o tu desorden? Muchas veces culpamos automáticamente a la economía o a la inflación. ¿Y cuáles son aquellas decisiones que estamos tomando acerca de nuestros gastos e intereses? Y por último, dice: cuando no te alcanza, ¿comprás más de lo que planeás? Sí, muchas veces no lo controlo. Muchas veces confundimos las necesidades con lo que realmente es más nuestros intereses más emocionales, como aquella campera, aquella zapatilla que siempre anhelamos tener, y no las cosas más esenciales. Así que vamos a estar leyendo los comentarios, viendo los resultados de la encuesta, y te agradecemos siempre por estar del otro lado de la pantalla. Dios te bendiga. Y continuamos aquí en la pantalla de Canal Luz. Y estoy... ¿Qué pasó? Mariana, ¿no? ¿Qué pasó? No sé. Igualmente le mandamos un beso a Mari, donde sea que esté, que disfrute su café, que no sé, que la pase bien en este momento. Pero bueno, ya la conocen, es parte de la producción que en algunos programas nos ha traído una reflexión profunda acerca de los temas del programa. Y hoy la tenemos de este lado, como conductora. Sí, ¿Cómo te tremendo. sentís? No te voy a contar. A ver, hace así. No, tranquila. Tranquila vos, yo no, pero no importa, lo disimulo. Pero bueno, sí. Y tenemos también a un participante, porque este es el segmento donde vamos a conocer a los amigos que siempre nos ven en Scroll, pero desde otro lado. A ver un poco de qué se trata su... Bueno, pero sos No, joven, pero digo. disfrutalos a los 22, porque te aviso que se pasan. ¿Cierto, Vicky? No, Exacto, se se pasan. Bueno, y estás casada. Estoy también. casada. ¿Y cómo te va esa vida de casada? Bien, yo siempre digo que es hermosa, porque es haberte casado y vivir con tu mejor amigo.
Entonces, aún en las dificultades y siempre hay cosas buenas y muchas veces dificultades, y aún en las dificultades uno aprende a disfrutar y a darle las gracias a Dios. Así que es hermoso. Qué lindo, Esther. Y hoy nos trajiste un contenido también de tus redes, ¿de Instagram, de TikTok? ¿Qué usas más? Instagram, no, bueno. No, TikTok no uso. No, perfecto. A ver, vamos a ver el contenido de Esther. ¿Qué nos trajo hoy? Ay, me encantan esos videos. Son como No, encima limpieza? te atrapan y te quedas. relajantes. Ay, No, bueno, sí. pero ahí no se ve el resultado final. No. Porque lo lindo es que vos decís, ya está, quiero pasar otro video, pero nunca la ves Sí. completamente limpia la alfombra y cuando No. la ves, Bueno, hay una chica que también a veces veo que va a casas completamente abandonadas y las limpia nomás, no es que las decora de nuevo algo, las limpia, pero cambia totalmente. sí. Y me atrapan, lo veo y empiezo Sí, y te me da quedo. paz mental esto, ¿o ¿Qué? no? Te da paz mental. Sí, total. No, pero Total. aparte te engancha. Sí, porque re. a veces te lo hacen en partes, parte 1, parte 2. Sí. Y lo tengo que ir a buscar a la parte Sí, 2, sí, tengo que quiero entrar al saber el perfil porque quiero ver resultado. cómo quedó. Sí. Tal cual. E igual, ojalá fuera así de rápido. Ojalá tuviéramos todos esos productos y en 2 segundos. Tal cual. Bueno, y nosotros también te trajimos un contenido, Esther. A ver si te animás. En esta pantalla vas a ver algunos titulares. Lo que quedó es: ¿qué derramaste? ¿Hay motivos o coherencia extrema? ¿Cuál elegís? Yo voy a elegir hay motivos. Hay motivos. A ver de qué se trata este contenido. Le hacemos clic y ahí vamos. Gracias, Jesús. ¿Qué estamos viendo? Vemos Las ropa. cosas básicas, diría yo. Podemos encender la luz. Tenemos comida en la heladera, una cama. ¿Nos acordamos de dar gracias a Jesús por todo Totalmente. eso? Y bueno, yo creo que aparte si nos agarramos del tema del scroll, y nos pasa mucho, yo creo que también más en el joven, que comparamos. Y encontramos que el estar bien es tener esto, tener el último auto, tener el último celular, tener el último todo. Entonces me gustó mucho ese video porque te recuerda que a veces en las cosas básicas el Señor está. A veces queremos más y más, pero no es llenura. Claro. Y fíjate cómo es, gracias Jesús por tener la heladera llena, por tener un lugar donde dormir, por tener luz, por tener un lugar cálido, Claro. que tal vez para otro que no lo tiene, eso es. Entonces yo creo que si vamos al tema del scroll, encuentro que nosotros más que nada los jóvenes nos comparamos mucho, que el tener es otra cosa, pero fíjate que el Señor en lo básico siempre Yo creo está. que la felicidad personal también tiene mucho que ver con lo que pensamos, con nuestra mente. Y si logramos cambiar el foco, ¿no? En vez de estar mirando lo que me falta, Claro. y poder mirar todo lo que tengo y mirarlo desde el agradecimiento, creo que eso es un aporte tremendo, Sí. ¿no? Para nuestro bienestar, nuestra felicidad y el de los que nos rodean. Justamente. Así que sí. Muchas gracias, Esther, No, por tu muchas gracias. aporte. La verdad me encantó este contenido porque, bueno, cliqueamos un contenido que se titulaba Hay motivos. Hay y motivos. siempre hay motivos para agradecer a Sí. Dios. Estamos hablando en este programa de cosas que quizás no somos felices porque no las tenemos. Pero si uno mira alrededor, esas cosas básicas, esas cosas que nosotros necesitamos para poder hacer feliz, y me encantó lo que dijiste. Es verdad que uno necesita valorar Sí. eso y agradecer. Agradecer. A Dios. Tenemos el último participante. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Alejo. Alejo Ortiz. Y me parece que tenés algo que ver con la señorita que pasó recién. Sí, es mi esposa. Es tu esposa. ¡Qué Qué bueno. esposa! ¿Qué esposa? ¡Qué esposa! ¿Y cuántos años tenés? Yo tengo 19. 20, perdón, me quedé en el 20. tiempo. Sí, Un cumplí poco 20 más hace poco. joven. Es un poco más joven. Bien, mira. Esther. Bien, Esther. Y contanos, bueno, usás las redes sociales. Sí, ahora bueno, con el tema del trabajo y el estudio, por ahí mucho tiempo para usar las redes uno no tiene. También los ratos que tengo libre trato de estar con mi esposa.
Entonces, sí, uso Instagram más que nada y WhatsApp. Son las dos que uso. Instagram y WhatsApp. Sí. Bien. Y dentro de todo esto que te muestra el algoritmo, hay algo que nos trajiste. Sí, un video. Bien, a ver, ¿de qué se trata el contenido que hoy nos trae Alejo en sus redes sociales? Estás empezando tu historia italiana en Argentina, 1900. Lo que se conoce como el off, el point of view. Attento a non dipingere il cielo. Ah, troppo tardi. Yo ya lo había visto, este video. Muchas Me llama gracias. la atención porque lo elegiste. No, me Me gusta encanta. mucho lo que es la historia Coda al y forno. también porque Gracias. estamos conociendo de cómo fueron el inicio más o menos Sí. de nuestro país. Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho la historia también. ¿Sí? Sí, sí, me encanta. Esto es en el año 1900, está Sí, ambientada. Bien, y vos me contabas que también estudiás. ¿Tiene que ver algo de historia con lo que, estudiás? Ay, mira, le escribe una no. carta a la cara mama. Claro, la madre Me de Italia. encanta. Ah, Claro, estamos viendo Vos la jugás historia de al un fútbol, la inmigrante chica. italiano. Claro. En Argentina. Una persona que llega de Italia hacia Argentina sin nada, como vemos. Claro. Pero tenía trabajando. tiempo de ir a bailar. A bailar tango. bueno, ¿por qué nos trajiste este contenido? ¿Nos sorprendiste? Sí. Porque bueno, me gusta un poco también, como decía recién, hablar de la historia, ver historia de nuestro país y en general también. No es que soy un apasionado ni que estoy todo el día mirando temas de historia, pero me llama mucho la atención. Además, conozco mucho de nuestro país, cómo empezó. Así que me llamó la atención y decidí enviarlo para charlar de este tema también con ustedes. Me encanta. Qué bueno. Me encanta esto de usar la inteligencia artificial para recrear estos Sí, escenarios. me llamó mucho la atención también eso porque estamos usando la inteligencia artificial para conocer un poco más de temas que quizás no tenemos muchos registros, videos, fotos. Claro. Y utilizar la inteligencia artificial para esto me parece buenísimo. Claro, nos pone en ese lugar de cómo Claro. sería la vida en... Encima justamente el 1900. video también me gusta que lo graba desde el lado de la persona, no es que lo Exacto. graba como en tercera Desde el persona. gobierno, Claro. sí, 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 Sino porque de siempre cómo- uno estudia, ¿no? Los grandes acontecimientos y por ahí no la vida cotidiana. Claro, y acá te lo muestra desde el lado de la persona, de cómo vivía la persona y de cómo era su día a día. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, nosotros sí también, no sé si el contenido que te vamos a traer es histórico, pero está Vemos. bueno. Vamos a ver con qué nos encontramos y los A ver. títulos que quedaron son ¿Qué derramaste? Y Coherencia extrema. ¿Cuál elegís? ¿Qué derramaste? ¿Qué derramaste? A derramaste? ver si le hacemos clic, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Por qué derramaste el té? Porque tú me empujaste. Derramaste el té porque de eso estaba lleno. Si estuviera lleno de agua, hubieses derramado agua. Si estuviese lleno de aceite, hubieses derramado aceite. Si estuviese lleno de amor, hubieses derramado amor. Cuando la vida te golpea, de lo que está lleno, de eso derramarás. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sí, pero la próxima vez que el té no esté caliente. ¿Qué? Bueno, ¿qué puedes decirnos de este video? La verdad que cuando lo empecé a mirar no esperaba que termine así. Pero bueno, una linda enseñanza que nos deja. También me llamó la atención, pensé que iba a terminar de otra forma, que el hombre se iba a enojar con el chico, que el chico con el grande. Pero nos deja una linda enseñanza de que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que bueno, una reflexión que me agarra a mí es de qué llenamos nuestro corazón. Claro. Tenemos que llenar nuestro corazón de amor, de Dios, que Dios es amor, y no de quizá tantas cosas, justo ahora que estamos hablando del tema del scroll de las redes, y no dejarnos llevar tanto por las redes, sino alimentar nuestro corazón más con el Señor, con la palabra, llenarnos de amor, de su amor. Es que sí o sí vamos a dar de lo que tenemos adentro. Exactamente. ¿no? Por ejemplo, el scroll que vos nos trajiste, el contenido que nos trajiste, no es porque te interesa, porque lo estás estudiando, lo tenés en la mente. Claro. Y si nosotros tomamos esto de ir llenándonos cada día progresivamente del Señor, cuando nos golpee la vida, como decía el muchachito ahí del contenido,
y por ahí no va a salir lo peor. Claro, va a salir lo mejor. Exacto. Va a salir el Señor. Claro. Exacto. Muchas gracias, Alejo, Gracias por a ustedes. haber participado con nosotras. Nosotros continuamos con el programa. Usted quédese, que hay más en Scroll. Ahora, ¿cómo controlar el uso del presupuesto? Y acá hay un error muy común. Hay gente que me dice, Daniel, en mi casa se anota todo lo que se gasta. Bueno, quiero decirte que presupuestar es todo lo contrario. Porque presupuestar significa presuponer, suponer antes de. Una vez que yo me gasté la plata, ¿de qué me sirve anotarla? Es como la autopsia. Revela de qué se murió. Sí, pero está remuerto, no lo resucita. ¿Se entiende esto? Entonces, porque yo determino que en mi casa se van a gastar 40.000 pesos en comida, me sujeto a gastar 10.000 pesos por semana. Y no que empiezo a comprar comida y anoto, llega a fin de mes 83.948. En serio, sí, tengo separada la fruta, la verdura, no sirve nada eso. Por eso vos antes de hacer un trabajo pedís un presupuesto. Vos no le decís, pínteme el auditorio y manda, no, un momentito, hágame un presupuesto. A ver cuántos hay. Entonces, esto tiene que ver con que uno determina. Y acá hay un principio todavía mayor de administración de la vida. El hecho de que uno pueda no significa que deba. Y estábamos escuchando al pastor Daniel González. Él es escritor, es conferencista, es consultado por numerosas congregaciones también y ha disertado en eventos. Y bueno, realmente, Victoria, de este pequeño fragmento que hemos podido ver, tenemos mucho, mucho por aprender, mucho por consultarle, porque lo tenemos aquí en Scroll. ¿Cómo está, pastor? Muy bienvenido a este programa. Hola, pastor. ¿Ustedes bien? Muy bien, gracias por recibirnos. Y bueno, como le decíamos a la audiencia, apenas hemos escuchado unos minutitos nomás. Creo que no llegó ni a los 2 minutos, pero tanto hemos aprendido acerca del presupuesto. Y la última frase, que realmente que uno tenga no quiere decir que uno deba. Bueno, vamos a empezar a desglosar porque sabe que, como le decía también fuera de cámara, muchos de los pedidos de oración que nos llegan a través de las plataformas, a través de las comunicaciones, tienen que ver con esto, con personas que están afligidas por el hecho de haber caído en una deuda importante, de haber tenido una mala utilización con las tarjetas de crédito. Y bueno, usted hablaba acerca del presupuesto. ¿Sabe que una vez le pedí un presupuesto a alguien y él me responde, pero ¿no tenés fe? Como que si uno se anticipara a determinar qué va a hacer con su dinero, sería como una ausencia de fe o estaría negando la fe. ¿Qué me dice usted acerca de esto? Mirá, es muy interesante lo que vos compartís, lo que planteás. Jesús en Lucas 14:28 dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? El mismo Señor Jesucristo, que con 5 panes y 2 peces le dio de comer a 5.000, dice que hay que sentarse y hay que calcular. ¿Qué significa eso? Que la fe no se contrapone con la prudencia, se complementan. Uno en la vida tiene que lanzar desafíos de fe, pero tiene que transitarlos con prudencia. Y la palabra de Dios, que siempre está en tensión, lleva a nuestra vida la bendición. Entonces, una cosa no quita la otra. Uno tiene que lanzar desafíos de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, esos desafíos los tiene que transitar con prudencia. Y a los grandes proyectos hay que dividirlos en pequeñas etapas. La fe para un gran proyecto. La prudencia para dividir ese proyecto en pequeñas etapas y asegurarme de poder comenzar y terminar cada etapa. Y entonces arbolito tras arbolito tras arbolito, cuando vos te querés acordar, tenés el bosque totalmente plantado. Claro que sí. Bueno, pastor, le saluda Victoria. Presupuestar
esto que nos compartía en el reel, ¿es el primer principio que yo debería tener a la hora de ordenar la economía? Sí, es el primer principio. Un presupuesto ordena, organiza la economía, la estructura, y esto hace que el dinero rinda más en épocas difíciles para que alcance de una manera mayor, y en épocas de abundancia para que vaya a parar a proyectos que deben ser concretados y no que queden pendientes y nunca se concreten. Obviamente, dentro de ese presupuesto mensual de gastos, primero honraré a Dios con lo que a Dios le pertenece y después seguiré con los ítems según su orden de importancia. Pero lo que hace el presupuesto mensual de gastos es como tener ese mapa de ruta que a mí me indica qué debo hacer con el dinero. De hecho, uno de mis libros se llama ¿A dónde se fue el dinero? Y yo siempre digo que hay que dejar de preguntarse a dónde se fue el dinero y hay que empezar a decirle a dónde tiene que ir. Bueno, el presupuesto sirve para direccionar la plata y para poder estructurar nuestra economía y ser eficientes a la hora de administrar. Claro, a veces me hago esta pregunta, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto el tema de entender de que ese no que yo estoy diciendo hoy tiene un impacto directo en las consecuencias que yo pueda tener respecto a mi futuro? Porque yo hoy digo no a un gasto tal vez innecesario, pero que me gusta, que me gratifica, pero estoy quitando las cargas a ese mañana donde ya no me voy a preocupar por esto que hice de manera imprudente, ¿no? Claro, ahí lo que uno tiene que tener en cuenta es desarrollar un sentido de recompensa y no de gratificación. La diferencia está en que la gratificación es inmediata, pero es efímera. La recompensa lleva tiempo, pero es mucho más perdurable. Cuando Esaú le vende a Jacob su primogenitura, él actuó bajo un impulso de gratificación. El guiso, las lentejas están para ser comido ahora, yo tengo hambre, ¿qué me importa la primogenitura? Si total yo me voy a morir y falta un montón de tiempo. Si hubiera actuado sobre la base de la recompensa, hubiera dicho, no, momentito, esta primogenitura es una doble herencia en el futuro y yo por un plato de lentejas no voy a dejar de recibir el doble el día de mañana. Y aplica a cualquier orden. El joven que hoy por ahí sacrifica ir a jugar al fútbol, por estudiar. Bueno, la verdad que le hubiera gustado ir a jugar al fútbol, sí, pero mañana va a ser ingeniero, arquitecto, médico o lo que fuera. Entonces, y esto hay que trabajarlo en los chicos desde temprana edad, enseñarles a demorar esa gratificación en función de una recompensa mucho más valiosa en el futuro. Un tema muy difícil hoy en día donde queremos todo ya y ahora. Exacto. Y parece como que todo está muy accesible. Hoy, por ejemplo, bueno, las tarjetas de crédito, pareciera como que doliera menos el hecho de usar la tarjeta a desprenderse del dinero físico. Hay algo que se activa en nuestro cerebro, estuve viendo en una investigación que se realizó, que cuando, por ejemplo, nosotros nos despojamos del dinero físico, en el cerebro se produce un sentido como de pérdida, cosa que no ocurre con una tarjeta de crédito, porque bueno, el hecho de la postergación hace de que, bueno, la gratificación llega a ocupar tanto nuestra vida que total, que después veremos, ¿no? Entonces, esto pasa. ¿Por qué cuesta tanto? Algunos dicen, pero vos te quema la plata, como que no podemos retenerla. Enseguida aparece la mega promo, la mega oferta, las 10 cuotas sin interés y todo está muy al alcance. Sí, la realidad creo que hay un refrán que dice ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, al no ver sacar el dinero, pareciera que el sentimiento es menor. La realidad es que muchas veces el consumo tapa cosas más profundas. Es decir, por eso a veces en las crisis económicas vienen tantas separaciones. ¿Por qué? Porque a veces el matrimonio tapaba cosas con dinero. Vámonos afuera el fin de semana largo, salgamos a comprar.
yo me voy para allá. Cuando de pronto no hay dinero, hay que estar en casa, no se puede ir a ningún lado, hay que convivir, y esto aflora situaciones negativas que había en el matrimonio. También a veces desde un complejo de inferioridad, es decir, yo necesito mostrar, necesito tener esto, necesito. Entonces, muchas veces el dinero, la utilización del dinero, cuando se utiliza mal, manifiesta cosas más profundas que simplemente derrochar plata. Hay carencias internas que no están resueltas y que uno a veces con el dinero trata de adormecerlas, como hay quien las adormece con comida o con cosas aún todavía más negativas. Por eso el presupuesto es como el mapa de ruta. Por eso yo ahí en el reel digo, no hay que anotar lo que se gastó, hay que gastar lo que se anotó primero. Yo tengo que determinar cuánto para mí está bien en un par de zapatillas, cuánto está bien en un celular, cuánto está bien en comida. Yo lo tengo que determinar. Y el hecho de que pueda no significa que deba. Por eso el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y uno tiene que manejar su vida con un criterio de edificación, no de licitud, porque eso es un estándar muy bajo. Entonces, uno debería preguntarse, y hay que enseñárselo a los chicos, ¿no? Nosotros a nuestros hijos de temprana edad le hemos dicho, no me preguntes más si está bien, pregúntame si te conviene. No me preguntes más qué tiene de malo, pregúntame qué tiene de bueno. Es un enfoque completamente distinto que hace que uno pueda ser mucho más diligente, no solo en administrar el dinero, en administrar la vida, porque la vida es administración. Administramos el tiempo, los dones, los talentos, el cuidado del cuerpo, las relaciones. Entonces, me parece que esto es clave para poder tener una mayordomía integral en general, ¿no? Claro. Bueno, Pastor, usted mencionaba una situación, ¿no? Estamos hablando de principios que podemos ya comenzar a aplicar para ordenar la economía. ¿Qué puedo hacer yo? Pero ¿qué pasa que cuando me tengo que poner de acuerdo con el otro? Un matrimonio, por ejemplo, que usted recién decía, a veces llegamos a la instancia de tener peleas porque no nos alcanza, por la economía. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cuál es el primer paso para ordenar la economía en una familia? El común acuerdo, porque Jesús también en Lucas 11:17 dice que todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y muchos matrimonios son una sola carne, pero con dos billeteras. Entonces, se pueden poner de acuerdo sobre cualquier cosa menos la administración del dinero, que no es solo plata, Victoria. Atrás de eso hay egoísmo, proyectos, individualismo, no es solamente plata. La plata por ahí manifiesta lo que está detrás del criterio de utilización de ese dinero. Como yo gano más, las vacaciones elijo yo a dónde voy. Como si fuera una sociedad anónima que uno dice, bueno, en el directorio traigamos las acciones, el que tiene más acciones tiene más votos. El matrimonio no es así, porque para Dios ya no son más dos, sino que son una sola carne. Así que por más que uno gane dinero y el otro no, o uno gane más y el otro menos, Dios le manda la bendición a la sola carne. Entonces, en esto hay que ser muy centrado en entender que ya no somos más dos, sino que somos uno. Y lo podés aplicar a lo que vos quieras. Si vos no cuidás tu salud, vas a perjudicar la vida de tu esposo o de tu esposa. Claro, y si vos la cuidás, lo vas a beneficiar. Ahora, la clave de todo esto es arrancar por el principio, y el principio es el noviazgo. El noviazgo. Todo esto hay que conversarlo en el noviazgo. En el noviazgo hay que ver si la persona se congrega simplemente o también sirve, porque hay yugo desigual entre creyentes, donde uno se congrega y el otro sirve. En el noviazgo hay que hablar si queremos tener hijos o una mascota. En el noviazgo hay que hablar si queremos ahorrar para tener nuestra casa o queremos alquilar toda la vida, o lo que es peor, queremos vivir con nuestros padres toda la vida. Entonces, todo esto uno lo tiene que conversar en el noviazgo, porque entonces uno va a entrar al matrimonio sabiendo a qué se atiene y trabajando en el noviazgo para ponerse obviamente de acuerdo.
y muchas veces vienen de modelos negativos, tendrán que crear un modelo positivo. Es decir, tendrán que ser la bisagra en la vida de la familia. Pero es clave trabajar estos temas en el noviazgo y en el matrimonio, siempre el común acuerdo, empezando por los límites a los hijos, porque hoy los hijos le manejan la vida a los padres. ¿Por qué? Porque los padres están divididos y entonces son asolados. El hijo sabe qué timbre tocar. Con esto voy a mamá porque mamá va a terminar aflojando. Con esto voy a papá porque papá por culpa me lo va a terminar dando. Entonces, si en el matrimonio no hay una sola voz que diga, mira, vos pensás de mamá y de papá lo que quieras pensar, pero acá los dos hemos decidido que a esta actividad no vas, o que en este momento esta plata no se puede gastar, ese reino no va a ser asolado. Entonces, volvemos a lo mismo. El manejo del dinero no es solamente algo monetario. Hay otras cosas ahí atrás que son mucho más profundas todavía que el dinero en sí mismo. Pensando, hemos recibido herramientas y seguramente usted tiene mucho más para brindarnos, pero ahora estoy pensando también en la audiencia y pensando en aquellos que tal vez al escucharle dirá, pero yo ya metí la pata, yo ya me endeudé, yo ya gasté de manera imprudente, no medí, no presupuesté. Pastor, ¿hay salida para todo esto? ¿Cómo se sale de una deuda grande? Mira, salida hay siempre, porque la palabra de Dios no condena, la palabra de Dios siempre da una oportunidad. Ahora, la mejor manera de salir de una deuda, para pagar un pasivo, lo mejor es liquidar un activo. Entonces, a veces por ahí hay un cúmulo de deudas, pero por ahí hay un vehículo. Y entonces por ahí conviene vender el auto y cancelar todo lo que uno debe. Esa es una buena manera. Y yo siempre digo que también es pedagógico, porque cuando uno espera el colectivo se repite a sí mismo que no debe endeudarse más, no debe endeudarse más, tiene que aprender de la lección. Ahora a veces no hay algo que vender. Bueno, hay préstamos de salida, donde se engloban las deudas y donde uno tiene la capacidad de, con una cuota que está a su alcance, liquidar este tema. La clave está en no volver a endeudarse, porque hay gente que ha consolidado deuda, ha dicho, bueno, puse todo al día, ahora debo, no sé, 60 cuotas de 100.000 pesos, la puedo pagar. El problema es que le dan las tarjetas totalmente canceladas y vuelve a endeudarse de nuevo. Entonces, claro, uno tiene que entender que no se puede gastar más de lo que entra. Punto. Después hay que ver el criterio con el que se gasta lo que entra. Pero no se puede gastar más de lo que se entra. Es decir, esto en una empresa, en una familia, en una iglesia, en un país, en una persona, porque tarde o temprano eso se va a acumular la deuda. Y entender que hay que cambiar los comportamientos, porque si sigo viviendo de la misma manera que me llevó a estar endeudado, me voy a volver a endeudar en el futuro. Si yo quiero cosechar algo diferente en mi vida, tengo que cambiar la semilla que siembro. Entonces tendré que aprender que esos malos hábitos o mal comportamiento no tengo que repetirlo y tengo que aprender a vivir como enseña la palabra de Dios y administrar el dinero como Dios manda en su palabra, que no es para complicarnos la vida, es para que podamos tener vida y vida en abundancia. Pastor, re interesante este tema, estamos todos muy atentos. Sí, la verdad hay un silencio. Hay mucho silencio y estamos aprendiendo. Sí, exacto. Están muy atentos, primero, hay lo personal. Endeudados. No sabemos cuál de las dos. Me parece. Sí. Primero, en lo personal, yo aprendí hoy que anotar no es la mejor manera de poder organizarnos, sino que necesito prever. Pero hay una situación que vemos a nivel país y también a nivel personal, que muchas veces estamos endeudados y sacamos préstamos para pagar lo otro y nos terminamos endeudando más y es como que se genera un círculo vicioso, ¿no? ¿Esa es la solución para salir de esos aprietos? Porque a lo mejor es producto de la desesperación o realmente
es conveniente, porque hay una idea que se instala y lo vemos, ¿no? Situaciones así, yo estoy endeudado, saco otro préstamo para pagar y sigo estando endeudado. Claro, lo que pasa es que ese préstamo, que a veces con una tarjeta mato a la otra y todas las tarjetas me terminan matando a mí, no sirve. Claro. Cuando yo hablo de sacar un préstamo, es un préstamo que engloba todo lo que se debe, accesible a una cuota que yo puedo pagar, pero no vuelvo a generar deuda. A partir de ahí tengo que vivir con lo que tengo. Entonces, este es el tema. Ahora hay gente que no, que saca un préstamo para pagar otro préstamo, pero ese préstamo que saca sabe que no lo va a poder pagar. Por lo tanto, ya prevé sacar otro préstamo para pagar el otro. Entonces, lo que yo digo es distinto. Es decir, bueno, una persona debe tanto de tarjeta o de lo que fuere. Muy bien. ¿Cuánto puede pagar usted de cuota por mes? 100.000 pesos. Muy bien. Entonces le vamos a dar un préstamo de 2 millones para que usted cancele todo y esos 2 millones lo va a pagar en 20 cuotas o en 24 de 100.000. Ahí tiene la capacidad de honrar ese compromiso. La clave es que no se vuelva a endeudar. Ahora, distinto es si yo digo, saco un anticipo con esta tarjeta para pagar otra. Y ese anticipo que sacás, ¿cómo lo pagás? No tengo ni idea. Sacaré otro anticipo con otra. Es decir, no se puede curar el cáncer con más cáncer. Ahora, distinto es cuando uno saca, por eso se llama consolidación de deuda. Cuando uno saca un crédito que engloba todas las deudas, que se queda con una sola cuota, que sí puede cumplir y obviamente que no se vuelve a endeudar más. Esa sería la clave. Ahora, siempre sería mejor, como doy el ejemplo, si hay un auto, vender el auto, cancelar todo y después ver cómo me compro un vehículo. Lo que pasa es que a veces no está el vehículo o eso no se puede hacer, pero nunca va a ser positivo con una tarjeta cancelar otra tarjeta porque después con el vencimiento de la otra pago la otra. Al contrario, eso es como echar más nafta al fuego. Cada vez la deuda va a crecer y va a crecer más. Así es. Y quisiéramos aprovechar que usted está con nosotros a que pueda orar por los televidentes, por la audiencia que ahora está siguiendo este programa, por todos aquellos que estén con deudas, aquellos que estén con problemas laborales, que estén en una búsqueda de mejores empleos, oportunidades. Me gustaría que ore por la audiencia, Pastor, si le parece bien. ¿Cómo no? Y les dejo el Salmo 50:23. La palabra de Dios dice que el que sacrifica alabanza honra a Dios, pero al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. La salvación de Dios viene por el ordenamiento. Y desde el Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía. Siempre al desorden le sigue el vacío. Por eso lo primero que Dios hizo fue ordenar, separar la luz de las tinieblas. Entonces, recomendación, aborden el tema. Solo no se va a resolver. Lo más probable es que empeore. Número 2, capacítense. Vos mencionaste ahí algunos libros y está la aplicación de Principios para el Éxito, donde hay podcasts, donde ahí se trata cómo salir de deuda de tarjeta, cómo organizar el presupuesto. Aquel que tiene un negocio, cómo separar las finanzas del negocio, del emprendimiento, de las finanzas de la casa. Todo ese ordenamiento hace que uno pueda progresar y pueda prosperar. Empezando porque trae paz mental, y lo cual nos permite pensar con claridad, pero también aborda la solución definitiva, porque Dios es un Dios de orden. Y por más difícil que sea la situación, así como Dios puede curar una enfermedad terminal, Dios también puede restaurar un matrimonio, Dios también puede restaurar una economía. Simplemente está que nosotros lo creamos, pero también que nos pongamos en obediencia en las manos del Señor a hacer lo que tenemos que hacer, que posiblemente nos va a costar mucho porque nunca lo hicimos. Es decir, pero bueno, a veces hay que desaprender lo aprendido para aprender lo nuevo que uno tiene que llevar adelante. Y con la bendición de Dios, esto sin lugar a duda se va a poder realizar porque hay mucho testimonio de gente en situaciones muy críticas en su economía
que gracias a Dios ha salido adelante. Así que, Padre, ahora bendigo a la audiencia en el nombre de Jesús para que en este tiempo puedan desarrollar ese ordenamiento, puedan volver a los principios de tu palabra, puedan sanar algo si ahí no está como debiera estar, a los matrimonios que puedan también ponerse de común acuerdo, trabajar no solo en sus finanzas, sino en un proyecto de vida en general. A los que tienen que emprender, que lo hagan conforme enseña tu palabra. La palabra también enseña que el que recibe la visión la escribe para que pueda correr al leer en ella, que tengan un plan de negocios, un proyecto. A los que tienen que buscar un trabajo, que también puedan aplicar los principios de la palabra para crecer laboralmente, que en definitiva pueda comenzar un tiempo nuevo de administración no solo del dinero, sino de la vida. Y los bendigo con tu más rica bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias, Pastor. Gracias por su tiempo. Gracias por compartir todos sus conocimientos respecto de este tema. Le recomendamos, como nos decía el Pastor, la aplicación. Vamos a ponerla al pie de la pantalla. También sus libros. Investigue porque va a encontrar mucha riqueza. Sobre todo la aplicación que tenemos, herramientas prácticas. Claro, a mano, desde cualquier lugar podemos ingresar y podemos aprender. Claro. Como hoy. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Pastor. Dios le bendiga. Que Pastor, Dios les bendiga mucho. Un fuerte abrazo. Gracias. Igualmente. Bueno, qué privilegio poder encontrarnos con toda esta riqueza de un hombre experimentado, de un pastor que ha transitado. Bueno, yo he tenido la posibilidad de conocer un poco de su historia. Él mencionaba de que estuvo trabajando en empresas multinacionales y ha adquirido de cada uno de los lugares en donde ha trabajado experiencia. Y eso es una riqueza enorme, ¿no? Claro. Porque no solamente es lo que encontramos en internet o lo que nos dijeron, sino Exacto. la experiencia. Sí, y cómo también Dios lo usa también para enseñarnos, ¿no? Así a ordenar. es. Bueno, hasta aquí llegamos. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Pero bueno, nosotros nos volvemos a encontrar. Recuerde que están las líneas de comunicación. No deje de contactarse con nosotros. Escríbanos y también sigan en la pantalla de Canal Luz, que hay más palabra para usted. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana. Hasta pronto. Dios le bendiga.